Pastor, ¿cuál de las 30.000 iglesias protestantes es la verdadera? Interesante pregunta. ¿Será que el pastor se atreve a decir que su secta, fundada por él mismo hace 13 años, es la iglesia verdadera? Veamos qué nos dice. Bueno, antes de responderte, déjame decirte que sería como si yo te preguntara a ti, ¿cuál de las iglesias católicas es la verdadera? Parece que al pastor, y que además autonombrado historiador, le hace daño tanta grasa en el estómago porque dice que hay más iglesias católicas. Querido pastor, existe una sola iglesia católica y tiene diferentes ritos. Yo sé que te vas a referir a los ritos y por eso te vamos a demostrar que todos esos ritos que mencionas son parte de la unicidad de la iglesia. La católica romana, la Iglesia Católica de rito latino, conocida por los protestantes como Iglesia Católica Romana, y la única iglesia que ataca el protestantismo. El protestantismo no ataca ninguno de los otros ritos católicos, que por cierto creen exactamente lo mismo que la Iglesia Católica de rito latino. Y es la misma que tiene la autoridad de Pedro, dada por Cristo mismo, y las llaves del reino de los cielos, dada exclusivamente a Pedro mismo. católica ortodoxa, la Iglesia Católica Ortodoxa, iglesia que es parte de la iglesia que Cristo edifica, iglesia que se separa en el siglo XI de la unidad de la misma iglesia, negando la misma autoridad que Cristo le deja a Pedro. A pesar de esto, la misma iglesia ortodoxa cree los mismos sacramentos, tiene los mismos sacramentos que la Iglesia Católica de rito latino y que de los otros ritos, sacramentos que son importantes e indispensables para la salvación, porque estos sacramentos nos dan la gracia salvífica que Cristo deja en su misma iglesia. católica bizantina, Iglesia Católica Bizantina, iglesia que también tiene sucesión apostólica y que cree exactamente lo mismo que la Iglesia Católica de rito latino y que está en plena comunión con el obispo de Roma. la católica siriaca, La Iglesia Católica de Siria, la Iglesia Siríaca, es uno de los 23 ritos orientales que están en plena comunión con el obispo de Roma. la armenia, la copta, la etíope, El rito copto y el rito etíope son parte del rito alejandrino y la iglesia del rito armenio es parte de las 24 iglesias que están en plena comunión. la iglesia católica caldea, la católica siro-malabar, Tanto la iglesia católica caldea como la iglesia siro-malabar usan el rito caldeo. la católica malankara, La iglesia malankara sigue el rito antioqueno. los sedevacantes, Los sedevacantes no son parte de la Iglesia Católica. Son personas que reniegan de la autoridad de la Iglesia y que niegan de la autoridad de los concilios. los católicos carismáticos, Los católicos carismáticos no son un rito ni una iglesia. Son parte del rito latino y son parte del carisma que existe en la Iglesia. Hay diferentes carismas y diferentes formas de expresar la misma fe. la iglesia católica apostólica nacional de México, La Iglesia Católica Apostólica Nacional de México no es una iglesia católica, es una iglesia fundada por dos personas apóstatas de la iglesia que a su vez fueron apoyados por un presidente que quería eliminar a la Iglesia Católica de México. Y precisamente eso dio paso a lo que conocemos como la Guerra Cristera. Misma guerra que nos da la libertad religiosa, misma guerra que dieron los católicos para que el gobierno liberara este culto hacia Dios. Y misma guerra a la cual tú debes estar agradecido por ser mexicano, porque sin ella tú no tendrías la libertad de decir tus babosadas y de poder engañar a tu gente con tu secta que tú mismo fundaste. iglesia católica nacional polaca, Iglesia fundada en Estados Unidos que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, que quiere tomar algunas tradiciones católicas para engañar a los ignorantes. la iglesia católica independiente, La Iglesia Católica Independiente no es una iglesia que sea parte de la Iglesia Católica. Es una iglesia que fue fundada por un personaje que quería eliminar la autoridad de la iglesia y quería poner sus propias reglas. Algo como tú mismo. Tú fundaste tu secta hace 13 años. ¿cuál? ¿Cuál? Pues la Iglesia Católica, la única que existe, que está conformada por 24 ritos, 23 orientales, de los cuales tú ya mencionaste varios, y uno occidental, que es el rito latino, el primero que mencionaste. Esa es la iglesia verdadera. Pero bueno, te respondo. Desde la perspectiva cristiana, la respuesta no se basa en identificar una denominación como la verdadera. Sí, porque ni una de sus denominaciones es verdadera. Ni siquiera tu secta, que hace llamar no denominacional, es verdadera. Tu secta fue fundada por ti hace 13 años con doctrinas propias, personales tuyas, en las cuales tú mismo mencionas que tu comprensión bíblica es la que guía a esta iglesia, no lo que dice el Espíritu Santo, sino tu comprensión bíblica. Y así podemos ver cómo las otras sectas protestantes no tienen la verdad plena,
porque no vienen de Cristo. Fueron sectas fundadas por hombres que tienen diferentes doctrinas. Sino en comprender y reconocer que la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Y sí, la iglesia que Cristo edifica es el cuerpo de Cristo, es su mismo cuerpo. Pero la iglesia verdadera no es una iglesia fundada por hombres interpretando la Biblia a conveniencia. Compuesto por todos aquellos que han puesto su fe en Jesús y viven conforme a su palabra. Sí y no. El mismo Cristo dijo que no todo aquel que le llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y precisamente para esto Él dejó una sola iglesia, que es base y fundamento de la verdad. Y que la misma Biblia dice que tiene una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor Jesucristo. Y esto no es parte del protestantismo. El protestantismo tiene diferentes bautismos, diferentes interpretaciones del bautismo, diferentes tipos de fe, porque interpretan la Biblia diferente y tienen diferentes expresiones de Cristo, porque cada uno cree que Cristo dijo una cosa diferente o que interpreta las palabras de Cristo diferentemente, así como tu secta. El cristianismo, con sus diversas denominaciones, refleja diferentes formas de entender la fe cristiana. El cristianismo protestante revela diferentes formas de ver la fe con diferentes interpretaciones, cosa que ni siquiera es bíblica. El cristianismo católico, que es el cristianismo verdadero, enseña que existe una sola verdad y que no hay relativismo en la verdad. La verdad es objetiva y absoluta. Pero coinciden en principios fundamentales. Uno, la Biblia como autoridad suprema. Cosa que no vemos en la misma Biblia. En ningún momento vemos que la Biblia diga que es la máxima autoridad, que Cristo le dé la máxima autoridad a textos que no están escritos. Y en ningún momento vemos que en la misma Biblia diga que podemos interpretar la Biblia diferentemente y podemos tener una fe verdadera interpretando la Biblia contradictoriamente con la secta de enfrente. Las escrituras son la máxima autoridad en asuntos de fe y práctica, no una institución o tradición particular. De hecho, la Biblia dice todo lo contrario. La institución que Cristo instituye, o sea, la iglesia, es la base y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Dos, la salvación por fe en Cristo. La verdadera iglesia está compuesta por aquellos que han sido salvados por gracia, mediante la fe en Cristo, no por obras. No podemos ser salvados por Cristo si nuestra fe es muerta. Es por eso que es importante las obras en el camino de la salvación. Cristo salva mediante la fe, pero una fe viva, como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te muestro mi fe. O afiliación a una denominación específica. La iglesia de Cristo no es una denominación. Las denominaciones nacen con el protestantismo. La iglesia católica no se denomina católica. La iglesia católica es católica, o sea, es universal y está expresada en 24 ritos diferentes. Tres, la unidad en la diversidad. Existen diferencias entre las denominaciones. Si existen diferencias en las denominaciones, ¿cómo entonces es que la Biblia es la máxima autoridad si la Biblia dice exactamente lo mismo y cada una interpreta la Biblia a su conveniencia? Por ejemplo, hay protestantes que niegan el bautismo a los infantes y hay protestantes que afirman que se pueden bautizar a los infantes. Hay protestantes que dicen que el bautismo no nos da el camino a la salvación y hay protestantes que sí. Hay protestantes ignorantes como tú que dicen que el infierno es algo temporal y hay protestantes que están un poco más estudiados y que afirman que esta afirmación de decir que el infierno es algo temporal es en contra de la fe misma. Entonces, ¿cómo puede haber unidad cuando no hay ni siquiera una fe que los guíe a todos? Simplemente es la interpretación del pastor la que guía a cada denominación e incluso siendo contradictoria con la denominación de enfrente. Pero la verdadera iglesia es espiritual y trasciende los nombres o etiquetas. Y otra vez enseñando cosas que no son bíblicas. La iglesia no solo es espiritual. Cristo no dejó menos espíritus para guiar a su iglesia. Cristo dejó una institución porque Él instituye su iglesia y la dejó con orden, como una organización. Dejó jerarquías. Es por eso que escoge de entre todos sus discípulos a 12. Entonces, la iglesia no solo es espiritual. La iglesia también es física, porque los miembros de la iglesia somos físicos, no somos invisibles, y no solamente importa lo espiritual. Recordemos que las personas estamos conformadas por 4 realidades existenciales según la misma antropología: cuerpo, alma, corazón y espíritu. Y esas mismas realidades existenciales las podemos ver en la iglesia que Cristo deja. En ningún momento dice que sea espiritual o invisible, como ustedes malamente quieren hacer ver. La unidad se encuentra en la fe en Cristo y en el seguimiento de su enseñanza, el amor al prójimo y la propagación del Evangelio. Exactamente, en eso tienes toda la razón.
la unidad se encuentra en la fe en Cristo, en la verdadera fe, no en diferentes fes, ni en diferentes expresiones de la fe. Como bien te mencionaron al inicio en la pregunta, todas estas sectas protestantes tienen diferentes tipos de fe. Así que desde esta perspectiva, la pregunta ¿cuál es la verdadera iglesia cristiana? No busca señalar una denominación específica, sino más bien identificar si una iglesia está centrada en Cristo y su palabra. Ah, sí, ¿y qué interpretación nos va a decir si están centradas en Cristo y su palabra? Porque, por ejemplo, los unicitarios nos van a decir que están centrados en Cristo y en su palabra usando la sola escritura. Así también, por ejemplo, los pentecostales que dicen que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, van a decir que están centrados en Cristo y en su palabra, porque van a usar la sola escritura. Tu secta, que tiene 13 años, va a decir que está centrado en Cristo y en su palabra, aunque tenga contradicciones contra estos que acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo sabemos quién es la iglesia de Cristo? Por la tradición, por la historia, por la antigüedad, porque Cristo deja su iglesia hace 2000 años, no hace 13 años como tu secta que tú fundaste y que luego dices que Cristo la... Hoy sí se pasó, se pasó de cátedra dándosela a un pastor protestante, nuestro hermano Paco Serrano. ¿Qué más? Miren qué cátedra, qué forma tan. Decía, contestaba. ¿Qué más le podemos agregar? De veras, mis respetos para Paco Serrano. De verdad que hay católicos que sí verdaderamente estudian las Sagradas Escrituras y sin duda, estoy seguro, sin miedo a equivocarme, como le pasó a Santiago Alarcón, que cuando estudian, verdaderamente estudian, y no solo oyen lo que dice su pastor, se vuelven católicos. Y ya lo decían en otro video, otro dice, se están dando cuenta de que los protestantes que se están volviendo católicos es porque estudian las Sagradas Escrituras, es porque estudian verdaderamente, y no solo se dejan llevar por el pastor. Y ahí está, Santiago Alarcón, otro, mis respetos, otro gran católico que se hizo, era protestante, y se hizo católico por estudiar las Escrituras. Pero Paco Serrano le calla la boca a este pastor, y ya lo ha hecho muchas veces, y este pastor porque cree que habla bonito, no, sí, así cree que tiene la verdad, ¿no? Y ahí dice, 13 años tiene su iglesia, y ¿cómo van a decir que si todas las iglesias protestantes, cada una tiene una doctrina diferente, al contrario de la iglesia católica, que todos creemos en lo mismo? No puede venir un católico y decir, no, miren, yo creo en esto y esto. Entonces, no, es un apóstata, alguien que reniega de la fe. Entonces, bendito sea Dios, tenemos así católicos, así como Paco Serrano y otros muchos más que hay, que verdaderamente yo los felicito, oro para que haya más personas así, para que Dios los instruya más, para que nos enseñen más a nosotros, ¿verdad? Porque yo he aprendido mucho de ellos, de verdad se los digo. Hay cosas, por decirle de todo esto, yo no sabía mucho. Más o menos tenía la noción, pero como lo explicó Paco Serrano, contestándole al pastor, se llevó 1000, no un 100, 1000. Mis respetos. Espero también que lo hayan visto nuestros hermanos separados. Que así que lo único, como ahí estaba diciendo el padre Luis Toro, hay tres tipos de protestantes. Hay unos que son necios, que por más que les enseñen, esto es, aunque estén viendo que de qué color es la situación, ellos dicen que es de otro color. Y hay otros que dicen, no, pues dicen, sí, no, miren, sí dice aquí, estos sí son humildes. Y es que para poder comprender las escrituras hay que tratar de entenderlas con humildad, como fueron escritas, con humildad. Si no, no vamos a entender nada. Hay muchos que creen que porque ya se leyeron un par de párrafos de la iglesia, un par de capítulos, ya se las saben todas, y eso lo hacen los pastores protestantes. Solo con este capítulo de Éxodo 20, ya dicen aquí, ya están haciendo su secta, ya están haciendo su iglesia. Pero mis respetos para Paco, si estás viendo este video, mis respetos, de veras, me quito el sombrero por usted, mi hermano. Que Dios me los bendiga, pues, y la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye, pues.